Gracias, Santiago, por la pregunta y por interesarse en el tema más importante para la vida de todas las especies. La transición energética es una realidad que ya nadie puede desconocer. Todos se suman a la voz colectiva, algunos sinceramente, otros de manera oportunista. Pero lo que todo el mundo reconoce hoy es que si no dejamos de depender de los combustibles fósiles, el calentamiento global va a amenazar la supervivencia de la especie. Como vamos, para ese año 2050, bien podríamos haber subido en 1 grado la temperatura del planeta y en 100 años quizá 2 grados centígrados más, lo que ya es una catástrofe planetaria. Sin embargo, la transición energética requiere una política pública seria y progresiva. Hay una paradoja que está ocurriendo ya en los países industrializados y del primer mundo. Ellos, advertidos del riesgo del cambio climático, empiezan, porque tienen recursos, su transición hacia la energía solar, eólica. Sin embargo, empiezan a depender más del gas. Europa, por ejemplo, depende de Rusia en más de un 45% de los suministros de gas, depende de Putin. Colombia y los demás países no industrializados debemos advertir que la paradoja que consiste en que el gas está escaseando por el aumento de la demanda y esos países se están volviendo, paradójicamente, repito, al petróleo y al carbón, en sentido contrario de lo que debe hacerse. Nosotros en Colombia dependemos del gas del Caribe y del gas importado, licuado y luego gasificado que puede llegar por los puertos del Pacífico. Si nosotros dependemos del gas y no hemos construido esa política de transición energética, vamos a caer de nuevo en la dependencia del petróleo y el carbón. Ya estamos en esa dependencia. La transición entonces no podrá hacerse, aunque resulte ideal, el 7 de agosto próximo en un decreto. Eso no es viable. El país depende en su economía todavía del petróleo. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Regalías soporta las inversiones en las regiones, incluyendo las inversiones de lo que creamos en el Acuerdo de Paz, que es el OCAT-Paz. De tal manera que lo que hay que hacer para garantizar la neutralidad de emisiones de carbono en Colombia es una política pública que tiene 3 pilares. Y vale recordar que Colombia aporta solamente el 0.57% de esas emisiones para el calentamiento global. Eso no nos exime de dar ejemplo y de garantizar lo que usted bien llama la diplomacia energética, la diplomacia hacia la transición, para exigirle a los grandes contaminantes que, por supuesto, hagan lo que tienen que hacer para hacer el tránsito hacia energías no contaminantes. Pero Colombia necesita en el próximo gobierno 3 políticas públicas. La primera, la transición progresiva hacia la energía no dependiente de fósiles. Eso implica un plan de política pública que va a tardar, si nos va bien, por lo menos 1 década. Lo segundo, controlar la deforestación, impedir que sigan destruyendo la Amazonía para hacer más ganadería extensiva o para dedicarse al narcotráfico, es la prioridad de cualquiera que sea el próximo gobierno. La deforestación es la segunda amenaza y es la primera responsabilidad colombiana, también del Brasil, donde hoy tenemos, por supuesto, un gobierno que no le importa la deforestación. La tercera política pública es transformar la cultura de la alimentación colombiana, que implica tecnificar la ganadería, porque no va a acabarse la ganadería, pero también enseñarnos los colombianos y saber que tenemos que consumir cada vez menos carne. Mientras más carne consuma el ser humano, más está contribuyendo al calentamiento global. Y esas 3 políticas públicas, transición energética progresiva, control de la deforestación y cambio de la cultura en la alimentación, estarán en el programa de gobierno nuestro al interior del Pacto Histórico.